En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos permites en este día estar acá, Señor. Te pedimos que tú sigas guiando todo lo que se está haciendo y que, Padre, cada alabanza, cada oración sea para glorificar tu nombre y que al mismo tiempo también, Señor, nuestro corazón esté hoy, Señor, atento a lo que tú tienes para decirnos. Y, Padre, que no solamente le escuchemos, sino que también, Señor, podamos poner en práctica aquello que tú nos vas a decir, que tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá, de aquellos que están conectados en línea, Señor, que seas tú, mi Dios, el que guíe todas las cosas para que tu nombre sea glorificado. Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Adriana, no sé quién se va a quedar en el Zoom, amor. ¿Tiene que quedarse Marali o tú? O cualquiera de los dos. Ah, ok. Bueno, vamos a ir entonces, hermano. Hemos estado ya hablando varios domingos, ¿verdad? El domingo pasado nosotros estuvimos acá, estábamos de vacaciones. Y entonces, pero vamos a seguir algunos temas que hemos estado tratando ya algunos domingos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 39. El último domingo, hace 15 días que estábamos acá, estábamos viendo cómo Dios en su misericordia, vamos viendo las cosas y muchas veces usted y yo, como no tenemos la capacidad de ver lo que hay en el futuro, a veces nos desesperamos y empezamos a tomar a veces decisiones a la loca y a veces no sin analizar las consecuencias que van a venir a nuestra vida. Hablábamos ese domingo, hace 15 días, de que José fue enviado realmente a la cárcel porque pues él fue acusado falsamente de que había querido abusar de la esposa de Potifar. Y es interesante porque cuando él está ahí en la cárcel, dice la Biblia que Dios estaba con él y lo estaba bendiciendo. Pero es interesante que José estuvo en la cárcel por lo menos 3 años. Y en ese tiempo José tuvo suficiente tiempo para pensar lo que estaba sucediendo en su vida. Posiblemente se acostaba cada día pensando en todas las promesas que él había dado, los 2 sueños. Recuerda que en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios daba una promesa, por alguna razón, Dios decidía repetirla 2 veces la promesa para confirmar que era una promesa cierta. Y Josué tuvo 2 veces el mismo sueño, de diferente manera, para confirmar que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir en un momento determinado. Simplemente que Dios nunca le dice a José cómo va a ser el proceso para que el sueño se cumpla, ni tampoco le dice cuándo va a ser. Y muchas veces usted y yo como cristianos desesperamos porque vemos las cosas, vemos las promesas de Dios en la Biblia y nos gustaría que todo fuese rápido, pero realmente Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y ese tipo de experiencias como la que vivió José, de estar sufriendo injustamente, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y ese tipo de situaciones muchas veces nos lleva a veces a tener tiempos de depresión, es decir, a encerrarnos en nosotros mismos. Esa gente cuando pasan problemas, en lugar de buscar a Dios, se deja dominar por la depresión y ya no viene a la iglesia porque dice, no, es que Dios como que no me escucha, no, es que nadie me entiende. Entonces se encierra en una cúpula, como en una concha y piensa que nadie más está sufriendo como esa persona. Entonces es una de las reacciones que tenemos y José pudo haber tomado esa reacción de decir, bueno, estoy en problemas, Dios me dio promesas, pero no las veo cumplirse, estoy encerrado injustamente, fui vendido por mis hermanos, entonces no veo por nada en ninguna parte a Dios obrando en mi vida. Simplemente que la vida de José nos enseña, hermano, que hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, porque Dios no te va a dar la bendición que Él tiene para ti a menos que estés preparado para recibirla. Hace mucho tiempo escuché una frase de un cantante. Este cantante, cuando él contaba su testimonio, él dice que él era un cantante de rock pesado. Él cantaba música para los que a lo mejor escucharon en su tiempo, Black Sabbath, Led Zeppelin, ese tipo de grupos que son de corte muy fuerte y a veces hasta satánico. Y él escuchaba esa música y esa es la música que él cantaba. Y la mamá oraba y oraba y oraba por él. Y la mamá vio cómo él creció en la iglesia, era un joven de la iglesia, estuvo en alabanza y creciendo, se alejó de las cosas de Dios. Como a los 15 años, él hizo un pacto con el diablo, con un grupo de jóvenes de la iglesia y formó su propio grupo de rock. Y ya con el éxito que habían tenido, el programa MTV los invita a México. Él venía creo que de Argentina o de Uruguay. Y cuando él llega a Argentina, él pues tiene éxito, va a presentarse en México en un teatro muy famoso. Y pues oye, con MTV a nivel mundial eso era pero la cúpula para él. Dice que en un momento salen a pasear en la Ciudad de México y para variar la cosa, lo secuestran.
Como que ellos no sabían que eso pues es muy común en nuestros países, y lo secuestran en México a toda la pandilla, a toda la banda pues, no pandilla, la banda, ¿verdad?, de música. Y entonces lo llevan a un lugar solitario y cuenta él que cuando están en ese lugar, creo que es el baterista que se empieza a enfermar, empieza a darle fiebre y entonces se empiezan a preocupar porque ven que el baterista está realmente mal de salud. Entonces él le pide a uno de los secuestradores que por favor le ayuden a su amigo porque si no se va a morir. Y en un momento del tiempo ahí en que están secuestrados, el líder de la banda de secuestradores se le acerca al líder de la banda de música y le dice, oye, ¿tú crees en Dios? Ahora recuérdese, Pablo Olivares, que es el nombre de este muchacho, había hecho un pacto con el diablo desde joven. Y había, dice él, incluso en un momento deseado matar a su mamá, porque varias veces llegó a la casa y encontraba a su mamá orando por él. Además, se casó con una muchacha cristiana. Y dice, cuando el hombre le pregunta, ¿tú crees en Dios? Dice que allá una voz en lo muy interior de él le decía, dile que sí. Ahora recuérdese, él tiene un pacto con el diablo, ha rechazado a Dios y ahora está en una situación donde le están preguntando si él cree en Dios. Y esa es una pregunta que como que no tiene su lugar en una situación de secuestro. Pero él dice que una voz en el fondo le decía, dile que sí. Y entonces al final él decide hacerle caso a la voz y le dice al secuestrador, sí, sí creo en Dios. Y el secuestrador se le queda viendo y le dice, si me hubiera dicho que no, los mato a todos en este momento. Pero por cuanto me dijiste que sí crees en Dios, los vamos a ayudar. Entonces los subieron a la camioneta, los llevaron a un terreno baldío, y ahí pues los bajaron, los hicieron que se arrodillaran, y cuando ya estaban arrodillados, ellos pensaban, hasta aquí llegamos. De pronto escucharon que la camioneta se empezó a alejar, y cuando vieron los ojos, no había nadie. Él llega al hotel con su grupo, y llega asustado y le dice al manager, acabo de encontrarme con Dios. Yo me tengo que ir de acá, no puedo seguir con esto. Él se regresa a su país y en el aeropuerto lo está esperando su mamá, que había orado por él mucho tiempo, muchos años. Pero recuérdese, desde los 14 años, él había hecho un pacto con el diablo. Entonces, muchas veces, hermanos, uno piensa que las cosas de Dios van a suceder en el tiempo que nosotros queremos y no sucede así. Entonces, cuando no suceden las cosas como nosotros queremos, muchas veces nos deprimimos y pensamos que a Dios no le importa o que somos los únicos que estamos sufriendo esa situación. A veces lo que nos pasa también es lamentarnos. Uno le pregunta a cristianos, oye, ¿cómo está? Mal. ¿Usted ha visto la caricatura de Winnie Pooh? ¿Ha visto al burro? Así, hay cristianos con esa actitud. Hermano, ¿cómo le va? Por ahí. Bueno, pero no dice la Biblia que tenemos que andar de victoria en victoria. Bueno, pero es que usted sabe, la vida, la crisis, el COVID. ¿Cuánto les ha dado el COVID aquí? ¿Cuántos se murieron? ¿Se da cuenta? Bueno, a cada rato del COVID. De hecho, usted no ve a Ángel y a Roflán hoy porque están con COVID. El viernes estuvo dando clases acá, en la clase de Génesis, estuvo muy buena la clase, y hoy están con COVID encerrados allá. Entonces, así es la vida, hermano. Pero es interesante cómo Dios hace las cosas en su tiempo y a su manera. Entonces no podemos ni amargarnos, no podemos ni siquiera empezar a lamentarnos por la crisis, porque hermanos, todos tenemos problemas. Simplemente cada uno se enfrenta de una manera diferente, y cuando nos amargamos por las cosas que están pasando, muchas veces nos amargamos por lo que la gente nos ha hecho. ¿Tenía José razones para amargarse? Claro que sí, hermano. Los hermanos lo habían vendido. Los hermanos lo habían querido matar. Los hermanos lo despreciaban. Los hermanos realmente no lo amaban. Y ahora había una mujer y que injustamente lo estaba acusando y por eso estaba preso. Ahora, póngase usted a pensar en la situación de José. José imaginando cada día, Señor, ¿dónde están las promesas que tú me has dado? Ya han pasado varios años. Recuerden, estuvo 3 años en la cárcel hasta este punto del capítulo 39. Y él cada día puede buscar razones por las cuales amargarse y por las cuales pelear con Dios. Muchas veces nos amargamos porque pensamos que Dios no está haciendo nada para ayudarnos. Porque como estamos acostumbrados en esta sociedad que todo es rápido. ¿A cuánto les ha tocado esperar meses para una cita médica? A muchos, hermanos, y uno se desespera.
Ya hace como 3 semanas estuve con una infección de oídos y mire, llamé, intenté por todos lados hacer una cita con esas clínicas sin que uno no tiene que hacer cita para ir y no había nada. Y usted me mandaba a otros lugares donde tenía que pagar para conseguir la cita. Y uno se desespera realmente porque quiere todo rápido, rápido. Entonces muchas veces nos amargamos porque pensamos que Dios no está haciendo nada o porque Dios no hace nada para cambiar mis circunstancias. Porque nos gustaría que todo, oye, la gente que, hay pastores que dicen, pero mire, si usted es hijo del rey, no puede estar leyendo mal. Hay mucha gente que enseña que cuando usted está mal en su vida, está sufriendo, es porque está en pecado. Si usted no tiene dinero, es porque está en pecado. Usted está enfermo, es porque está en pecado. Usted no tiene fe, por eso no le va bien. Por eso está viviendo en un apartamento, no tiene casa propia. Por eso anda con carro usado y no con carro nuevo. Por eso tiene un trabajo ganando el mínimo y no ganando mucho dinero. ¿Por qué? Porque usted no cree, no tiene fe. Entonces muchas veces nos amargamos hacia Dios con eso. Pero Romanos capítulo 8, versículo 28 es un pasaje que usted conoce. Romanos 8, 28. Y sabemos, o sea, estamos seguros, que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero recuérdese, cada cosa que pasa en mi vida tiene un propósito, porque a todos nos gusta el versículo 28, pero ignoramos el versículo 29, porque el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en nuestra vida es que lleguemos a ser como Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue el trato de Dios el Padre con Jesús? No fue fácil. Jesús tuvo que ir a la cruz, y dice la Biblia en el libro de Hebreos, que en la cruz, por lo que padeció, Jesús aprendió la obediencia. Muchas veces no aprendemos a hacer las cosas como Dios quiere hasta que no estamos en el fondo. Una de las mayores lecciones que nosotros aprendimos en el ministerio es cuando tuvimos que dejar una de las iglesias que estábamos pastoreando. Porque hubo gente que nos hizo daño, que nos acusó falsamente. Y fue doloroso después ver cómo Dios fue severo con esa gente, porque nosotros no habíamos hecho nada. Yo me recuerdo que mucha gente me decía, pero pastor, acúselos con la policía. Y decíamos, no vamos a hacer nada. La Biblia dice que Dios pelea por nosotros. Y cuando pasó todo eso, cuando salió toda la luz, esa gente vino a disculparse con nosotros, a pedirnos perdón. Pero todo es en el tiempo de Dios. Pero las lecciones que aprendimos en ese proceso en que no estábamos en la iglesia, eso no se aprende en ningún seminario, ni lo aprendes en ningún sermón. Porque ¿sabe qué? Nosotros sabíamos que nuestro presupuesto mensual en Nueva York era más o menos $4,000. $4,000 ya habiendo pagado los impuestos y todo. Nosotros pagábamos $1,650 por la renta. La comida era carísima, todo era caro. Ahora, nosotros empezamos a trabajar con mi esposo. Yo trabajaba en construcción desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mi esposa trabajaba limpiando casas. Yo me recuerdo las veces que me tocó ir a limpiar casas con ella, era duro verla, porque ella tiene una enfermedad que se llama fibromialgia, que es un dolor muscular muy fuerte. Y yo la veía a ella limpiando la casa de rodillas, porque no podía estar de pie, porque el dolor en los pies era tan fuerte que no le permitía estar de pie. Ahora, ¿cómo cubrimos el presupuesto de $4,000 mensuales todo ese tiempo? Nadie sabe. No sabemos, no tenemos idea. Entonces, todas las lecciones que aprendimos, a veces Dios incluso, yo decía, pero Señor, tú eres especial con nosotros. Porque a veces mis hijos venían y me decían, papá, queremos ir a comer helado. Había en un pueblo cercano una venta de helados que eran pues bien ricos, eran caros, pero eran ricos. Y me acuerdo que mis hijos me decían un día, papá, queremos ir a comer helado en tal lugar. Y decíamos, pero no tenemos dinero. No tenemos dinero, pídanle a Dios que el Señor nos dé para ir a comprar helado. Y estábamos, y ellos pues siendo niños empezaban a cerrar sus ojos y decían, Señor, queremos ir a comer helado. Y en ese momento sonaba el teléfono, y era impresionante porque yo hasta aquí estaba esperando. Ya después yo me acostumbré a ver el teléfono rápido para ver a qué hora sonaba. Porque sonaba el teléfono y alguien nos decía, pastor, ¿qué están haciendo? No, nada. Nos gustaría invitarlos a comer helado en tal lugar. Yo decía, Señor, eres especial. Y esas lecciones no se aprenden
en la teoría, sino en la práctica. José tenía que aprender que para vivir de una manera especial los sueños que Dios tenía para su vida, tenía que pasar por la escuela que Dios tenía preparada para él. Entonces él está ahí en la cárcel, y dice en la Biblia, aquí en el capítulo 39, al final del versículo, dice, no necesitaba atender al jefe de la cárcel, capítulo 39 de Génesis, versículo 23, no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Ya en el versículo 21 igual decía, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Es decir, todo lo que José iba haciendo a pesar de la situación, Dios lo bendecía y le mostraba que siempre había estado con él. Pero en el capítulo 40 la situación cambia. Porque José va a aprender una lección que usted y yo tenemos que aprender y ser humildes. Porque en este pasaje dice la Biblia que de pronto el copero y el panadero del rey de Egipto son enviados a la cárcel. Y cuando están allí, en ese tiempo, ellos tienen un sueño cada uno. Entonces, cuando empiezan a tener esa ansiedad por lo que significa el sueño, ellos se dan cuenta que José puede realmente interpretar los sueños. Dice en el versículo 7, del versículo 6, perdón, dice, vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntemelo ahora. O sea, él siempre va poniendo a Dios en primer lugar. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y a ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano del Faraón y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días se levantará Faraón tu cabeza y te volverá a poner en tu puesto y darás la copa de Faraón en su mano como lo hacías antes cuando eras su copero. Entonces José le da interpretación y le dice, oye, te va a ir bien, en 3 días vas a salir de la cárcel y el Faraón te va a perdonar todos tus problemas y vas a volver a la misma posición que tenía antes. Cuando el panadero ve eso, le cuenta su sueño también. Pero el problema es que en este caso José se resiste y no le quiere dar la interpretación del sueño porque sabe que no le va a ir realmente bien. Dice el versículo 12, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, bueno, el versículo 13, y luego el versículo 13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te retornará a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y también estoy en la cárcel, porque aquí me pusieron. Una de las cosas impresionantes que yo veo en José, que él sigue esperando en Dios. Pero yo siempre he enseñado una cosa que tenemos que recordar todo el tiempo. Hermanos, Dios hace las cosas imposibles, pero Dios no va a hacer las cosas que usted y yo podamos hacer. Usted puede pasarse toda su vida orando por un trabajo, pero si usted no sale a buscarlo, no lo va a encontrar. Usted le puede pedir a Dios que lo guíe a encontrar el trabajo, pero usted le dice, Señor, mándame un trabajo, y usted se levanta en la mañana en su casa, hace su café, hace su desayuno, y se sienta en la sala a ver Netflix, y empieza a ver a toda la serie, cualquier serie que usted esté viendo. Usted ve toda la serie completo, y al mediodía ora por la comida y le dice, Señor, acuérdate que necesito trabajo. Y luego vuelve a ver otra serie. Y así pasa todo el día y usted dice, Señor, pero tú eres injusto, estoy orando a ti para que me des trabajo. Hermano, nunca vas a tener trabajo. Tienes que salir a buscarlo. Ahora José ve la oportunidad. Le dice, oye, cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Nada más eso le dice. Entonces hay momentos en que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan delante de nosotros. Versículo 16. Cuando el panadero ve esto, le pide también interpretación de sus sueños, pero José no se lo quiere realmente dar. Versículo 18.
Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Una de las cosas que nos enseña José a través de este texto es que uno tiene que aprender a confrontar a la gente con lo que es su situación. Porque sabe que muchas veces uno ve el pecado en la gente y no quiere confrontarlo. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que yo en un momento hice lo mismo. Sí, pero eso no exime que la otra persona esté en pecado y que Dios lo vaya a juzgar por ese pecado. La Biblia dice en 1 Juan, cuando tú rescatas a tu hermano, has librado un alma de la condenación. Muchas veces hay gente que se pierde, que no vuelve a las cosas de Dios porque usted y yo no queremos confrontarlo. Entonces José nos enseña que cuando hay una mala noticia de parte de Dios, hay que decírselo, hay que aprender a llamar pecado a lo que es pecado. A mí me sorprende cuando hermanos empiezan a decir, bueno, mi hijo se trajo a su hija, a su novia a vivir a la casa, pero usted sabe, es la cultura. No, hermano, la Biblia dice que eso es fornicación. Usted lo puede llamar como usted quiera, cultura, pero eso no cambia la enseñanza de la palabra. Había un psicólogo que estaba dando una conferencia a muchachos y les dijo algo que está en la Biblia. Y me impresionó porque dice, ¿dónde habrá sacado este hombre esa enseñanza? Hermanos, nuestros hijos no son nuestros amigos, son nuestros hijos. Porque con nuestros amigos nosotros somos iguales, pero nuestros hijos no son iguales a nosotros. Cuando usted se convierte en amigo de sus hijos, se rompió la división y entonces ellos lo empiezan a ver como un igual a ellos. La Biblia es clara que los hijos tienen que respetar a los padres en todo. Uno de los errores que ha cometido esta cultura de acá de Quebec ha sido precisamente eso, considerar a los hijos como amigos. Y mire cómo estamos ahora. ¿Sabe cuál es la crisis de trabajo en este momento? ¿Cuáles son las carreras en las cuales la gente no quiere trabajar? En la enseñanza. No hay maestros. Porque nadie soporta a los muchachos en las escuelas. Porque son malcriados. Entonces la cultura jamás tiene que determinar lo que vamos a hacer con nuestra vida, hermano. En nuestros países latinoamericanos enseñan el machismo, sí, pero eso es allá, en Cristo no podemos funcionar así. Entonces no podemos manejar las cosas desde el punto de vista de la gente. Cuando hay que llamar pecado a algo, hay que llamarlo, hermano. Yo sé que uno cae mal con eso. Pero yo le digo una cosa, cuando a mí me da la oportunidad de confrontar algo, yo tengo que hacerlo porque cuando la Biblia me dice a mí que cuando llegue delante del Señor me va a pedir cuenta de lo que yo le dije. Y usted no puede decirle, a mí nunca me dijeron, no, ahí va a aparecer, ¿qué fecha soy, hermano? Agosto 7 creo que es ahora. Ahí va a aparecer en su resumen, ahí en el cielo. Agosto 7 se te dijo que esto es pecado. No lo hiciste, ese es tu problema. José tiene que dar la palabra tal como está, porque uno no puede cambiar la palabra de Dios, hermano. Ahora la gente, los pastores tratamos de cambiar el mensaje para que la gente no se vaya a las iglesias. Pero como decía alguien, yo prefiero tener 5 que están comprometidos y que creen en Dios, a tener 10,000 que realmente están ahí y se van a ir al infierno. José tiene que darle el mensaje y no es fácil. Imagínense decirle a alguien que le van a cortar la cabeza. No es fácil. Entonces es interesante cómo José empieza a dar el mensaje y dice en el versículo 20, el tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra lección que José tiene que aprender: hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, pero la última palabra la tiene Dios. Usted y yo podemos buscar, fíjese que es interesante, nosotros en nuestro tiempo de ministerio como pastores, hemos tenido que aprender a la brava eso, porque a uno muchas veces se deja dejar por los sentimientos. Pero un pasaje que a nosotros nos ha servido de lección es cuando el apóstol Pablo quiere ir a Bitinia a predicar. Pablo sabe que en ese lugar hay gente que necesita a Cristo.
Y cuando Pablo ya está preparando el viaje para irse a Bitinia, el Espíritu Santo le dice, no quiero que vayas a Bitinia, sino a Macedonia, porque hay un varón macedonio orando. Y uno dice, pero que es injusto, si también los de Bitinia necesitaban a Cristo. Sí, pero no se trata de cómo tú quieres hacer las cosas, sino como Dios quiere que las hace. José le dice al copero que se acuerde de él, pero las cosas van a suceder en el tiempo de Dios. ¿Por qué? José todavía tiene que estar por lo menos 2 años más en la cárcel. Ahora hay otra razón por la que amargarse, porque José le podía decir a Dios, Señor, pero ¿cómo tú cumpliste el sueño y de estos hombres que son inconversos y a mí no? Y pasa muchas veces en la iglesia que usted escucha que alguien se para en la congregación y dice, hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios me sanó. Y como que en ese momento usted siente el dolor en la espalda porque usted tiene una fractura en la espalda y dice, Señor, porque a mí tú no me sanas. Yo me acuerdo la otra vez que fuimos con mi esposa a una iglesia. Yo les he contado esta experiencia, pero ella me decía, ¿por qué Dios no me sana a mí? Porque ella oró por una anciana que estaba en la congregación, que estaba con su brazo, andaba con algo así colgando del brazo, se había dañado el brazo, y entonces cuando ella pasa y ora por esta señora, la señora dice, me contaba después que ella sintió como algo caliente que le iba pasando por todo el cuerpo, y me dice, mire, hoy puedo mover el brazo. Ahora mi esposa me dice, ¿por qué Dios la sanó a ella y no a mí? Le digo, yo no sé. Cuando llega allá al cielo le preguntas, porque yo no sé, no tengo la respuesta. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. A veces, hermano, el sufrimiento es la mejor lección que podemos, la mejor escuela que podemos tener. Pero a veces queremos las cosas a nuestro tiempo, cuando nosotros las queremos. Y como decía este muchacho que le contaba de este músico, que fue secuestrado y que había hecho pacto con el diablo, él dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Él dijo, el diablo te da todo lo que quieres cuando tú quieres. Dios te da las cosas que necesitas en el momento adecuado. Entonces, tenemos que aprender, la lección no es fácil, pero todo se hace en el tiempo de Dios. José tiene que estar 2 años más esperando ahí. No era fácil. Imagínate todos los días levantar, Señor, ¿por qué a esto los bendices? Cuando usted ve a alguien que es bendecido, cuando alguien se para y dice, hermanos, Dios nos regaló una casa nueva. Gracias a Dios. Porque él la necesitaba y era el momento de Dios para él. Hermanos, conseguí novia. Bravo. Los demás solteros dicen, Señor, gracias. Cuando la hermana, a lo mejor que no es la más agraciada, dice, hermanos, me caso. Bueno, diga, Señor, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? La suerte de la fea, la bonita la desea. Yo conocí una, no era muchacha realmente, era una compañera del seminario. Yo creo que ella tenía como 55 años y nunca se había casado. Y claro, las más mayores realmente en la escuela, no le voy a decir si era bonita o fea, porque cada uno tiene su opinión de lo que es bonito y lo que es feo. Pero la cosa es que, oiga, llegó al seminario y flechó a un gringo. Y todos decían, pues, ¿qué le vio? No sé, hermano. Pero uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Dios es así, hermano, es en el tiempo. De hecho, nosotros asistimos a la boda de 2 misioneros. Los 2 eran viudos. Tenían 80 años. Y era bien divertido verlos en el seminario de novios, agarrados de la mano, los viejitos. Y uno dice, wow. Entonces todos los que estaban solteros decían, Señor, no me permita llegar hasta ahí, por favor. Un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes que llegue la persona. Dios tiene el tiempo para cada cosa, hermano. ¿Sabe cuánto nosotros anhelamos tener una casa? Mucho tiempo. En Nueva York anhelábamos y sufríamos por eso, por ver que Dios nos da una casa. Cuando llegamos aquí fue lo mismo. Yo me acuerdo cuando le dije a mi esposa, le digo, mira, Dios nos va a dar la casa en su tiempo. Y cuando seguimos un dinero de los impuestos, empezamos a buscar casa. Y me acuerdo que fuimos a ver una casa en la calle donde vivimos ahora. La casa era bien chiquita. Y mi esposa me dice, ya estoy cansada, yo no voy a ver más casas. Yo le digo, bueno, está bien, voy a ir a verla yo entonces. Pero a la par de esa casa que estábamos viendo, había otra que se veía abandonada, se veía, estaba todo, el pasto grande. Y me acuerdo que fuimos a preguntar la casa y cuando nos dieron el precio, dije, esta es.
Esta es. Pero fue en el tiempo de Dios y todo se dio en el tiempo de Dios. José tuvo que aprender, hermano, que las cosas no se hacen según yo lo planeo, sino como Dios lo planea. Ahora recuérdese, cada decisión que tomamos, nosotros vamos a subir las consecuencias. Dios va a cumplir su plan. Porque si Dios ve que tú no quieres cumplir su plan, Él va a buscar a otra persona. Cuando usted va a la Biblia se da cuenta que Dios tenía un plan ya establecido para Saúl. Dios escogió a Saúl para que fuese realmente rey en Israel. Pero ¿cuál fue el problema con Saúl? Que quiso hacer las cosas a su manera y Dios lo desechó como rey. Y dice a Saúl, le dijo, yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿David era perfecto? No. Pero era un hombre que cuando se equivocaba, cuando pecaba, podía humillarse delante de Dios. Y de reconocer que todo lo que estaba haciendo no lo hacía en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Yo no sé realmente qué está pasando usted en esta semana. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles decisiones que tiene que tomar? ¿Cuál es la frustración o la tristeza que siente? Pero ¿sabe qué? Dios, ese Dios que guió a José, es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. La Biblia lo llama Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que pelea las batallas por nosotros, lo llama Jehová Shalom, el Dios de paz. Lo llama Jehová Nisi, el Dios que es nuestra bandera, nuestro estandarte. Él es nuestra paz, Él es Jehová nuestro pastor. ¿Qué dice la Biblia? Nada nos faltará. Cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Y Padre, no sé, realmente yo no tengo la capacidad de saber cuál es la necesidad de cada hermano, Señor, en este día. Pero Padre, queremos en este día, Señor, reconocer que la sabiduría completa solamente viene de ti. Y que tú, Señor, nos das la promesa de cuando tenemos falta de sabiduría, que podemos pedirla a ti. Y que tú nos darás esa sabiduría de una manera abundante y sin reproche. Porque tú quieres, Señor, que estemos bien. Porque tú quieres que nos vaya bien. Porque tú quieres bendecirnos, porque tú quieres llevarnos hacia adelante, porque tú quieres, Señor, cumplir el propósito tuyo en nuestra vida. Y Padre, ayúdanos a entender que las cosas se hacen en tu tiempo y no en nuestro tiempo, que las cosas se hacen a tu manera y no a mi manera, que las cosas, Señor, van a suceder de acuerdo como tú lo tienes planificado y no como nosotros lo tenemos planificado. Y Padre, en este día yo te quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amado hermano, yo no sé. Amada hermana, yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes. Yo no sé por lo que estás pasando, no sé la situación que estás enfrentando en este momento, pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios sigue estando ahí. Dios sigue obrando a su ritmo, a su forma, a su manera. Las promesas de Dios, dice la palabra, son fieles. Él nunca ha dejado caer ninguna de sus promesas a tierra. Él es fiel. Yo te quiero pedir que en este momento te empieces a orar y le digas, Señor Dios, dígale lo que usted siente, dígale que le perdone por a veces dudar, que le ayude a tomar las decisiones adecuadas. Que hoy reconocemos como iglesia que Él nunca se equivoca. Que hoy reconocemos como pueblo de Dios que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es creer en Él. Y Padre, hoy levantamos nuestras manos delante de ti en señal, Señor, de sometimiento a tu autoridad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me conoces por nombre. Yo sé que tú me conoces por nombre. Tú sabes cuáles son los pasos que debo de dar en mi vida diaria, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tómase su tiempo con el Señor. El Señor está aquí en este lugar. Deja que Él te hable. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está. Padre, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Padre, creemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Padre, que aquellas cosas que nosotros no entendemos, tú las entiendes, Señor. Que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Como dice tu palabra, que debemos todo pensamiento, Señor, en los pies de Jesús. Padre, que no tomemos decisiones sin haber consultado contigo, Señor. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, sí, Señor. Muévete en mí. Oh, sí, Señor, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu, muévete en mí. Padre, en el nombre de Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, no queremos perder la oportunidad, Señor, de hacer una invitación. Puede ser que en este lugar haya alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo. Quiero decirle que Dios quiere en primer lugar que reconozcamos que somos pecadores,
que reconozcamos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que no hay ninguna iglesia, ninguna religión que salve. No importa cuán bueno o cuán sincero tú seas, nada de eso te puede salvar. Que la salvación es un regalo, algo gratuito de parte de Dios, pero que también es una decisión personal de aceptar o rechazar a Jesús. Yo quiero hacerte una invitación. Si quieres hacer una oración entregándole tu vida a Cristo, repite después de mí, dile: Señor Dios, en este día reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que estoy alejado de ti. Y Padre, hoy también reconozco que, Señor, no hay ninguna iglesia, ninguna religión que me pueda salvar. Que, Señor, solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Hoy yo decido entregar mi vida a Cristo para que sea mi Señor y mi Salvador. Si usted nunca había hecho esta oración y la hizo hoy, yo le quiero pedir que levante su mano y que me indique que usted tomó una decisión por Cristo. El aceptar a Cristo es personal, nadie lo puede hacer por ti, es personal. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de tener un encuentro personal con Jesús. Señor, nuestra fe está puesta en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos delante del Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gracias, Señor. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti,
Jesús, en lo que harás, Señor, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Porque hoy que tomamos la cena, Señor, esto nos recuerda el pacto que tenemos contigo, Señor, un pacto de obediencia. Recuerda, Señor, tu sacrificio por nosotros, demostrando cuánto te interesamos, cuánto nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque cada cosa que haces en nuestra vida, Señor, siempre tú lo haces para nuestro bien. Señor, al tomar el pan, Señor, la copa, que podamos nuevamente hacer el compromiso contigo. Señor, ayúdanos a examinarnos. Si hay algo, Señor, hay un pecado en nuestra vida, que hoy podamos confesarlo y poder decidir, Señor, no seguir con ese pecado en nuestra vida. Que podamos disfrutar este tiempo de adoración, de comunión contigo, Señor. Porque, Padre, es un privilegio estar en tu mesa, compartir, Señor. Gracias, Señor, porque esta mesa nos recuerda que no seríamos nada si no estuvieras tú, Señor, en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si no estuvieras tú, Señor, en nuestra vida?